¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema que me parece que se habla poco en los medios de comunicación. Escuchamos más hablar de las madres solteras, pero ¿qué pasa con los padres que sacan adelante alguna familia? ¿Qué circunstancias viven? ¿Y cuáles son los temas psicológicos, emocionales que hay que atender en estos casos? Y de eso vamos a platicar con Rubén Jorge Salazar, psicoanalista, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Rubén, gracias a ti y a Susana Salazar Gómora, psicoterapeuta también de adultos y adolescentes. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mario. Al contrario, Susana, gracias a ustedes. Y yo quisiera empezar, Susana, por esto que decía yo un poquito en la introducción, que quizá no es un tema que estamos tan acostumbrados a escuchar, pero ¿qué tan relevante o qué tan frecuente es? Y aquí apelo un poco a tu experiencia también en la clínica. ¿Qué tanto es un tema que te encuentras con cada vez mayor frecuencia en la realidad de nuestro propio país? Bueno, pues es cierto, no es muy común saberlo, sin embargo, aunque no lo sepamos del todo, sí sucede. También es cierto que han aumentado estos papás solteros, ¿no? Es importante mencionarlo. Antes sabíamos solo de este programa de hace muchos años, ¿no? En donde salía Sí, César claro. Costa y hasta ahí. Sin embargo, hoy lo vemos en la consulta, hoy lo vemos a lo mejor con algunos amigos, etcétera. No es un gran número en porcentaje con referencia a mamás solteras, Ujú. sin embargo, sí sucede. Yo podría hablar desde la consulta privada, podría decir que 1 de cada 10 pacientes son padres solteros por diferentes circunstancias y que a veces hasta le restamos como esta importancia, ¿no? Y todo el movimiento que va a tener papá de enfrentar, de afrontar, de reacomodarse a todo este rol, ¿no? De llevar la batuta ahora sí al 100% y que además en la sociedad mexicana es complicado, ¿no? Mm. Complicado acomodarse. Lo vemos también desde el 10 de mayo, ¿no? Son muchos festejos y llega el Día del Padre y para algunos es desapercibido. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí hablando de este tema y finalmente para enriquecer emocionalmente, que eso es algo que permite que estos padres asuman los roles. De acuerdo, y me parece una gran manera de empezar la conversación, Susana, porque Rubén, algo que sabemos y que hemos dicho mucho en este programa, pues es que lo que no se nombra es un poco como lo que no existe, lo que no se atiende, lo que no se le pone atención. Y un primer paso, pues es empezar a hablar de este fenómeno. Y yo quisiera empezar por el mismo lugar, Rubén. Si es un tema que también tú ves has visto cada vez con más frecuencia, imagino que naturalmente el aumento de los divorcios en el país pues también va derivando nuevas formas de organización familiar, ¿no? No necesariamente todo el mundo se queda igual o con custodias compartidas o con la mamá, que era como el modelo quizá más tradicional que todavía tenemos en mente. ¿Qué tan frecuente tú lo estás viendo y por qué es importante? Me gustaría empezar también la conversación por ahí, a que hablemos de estos temas. Eh, pues yo tengo la oportunidad de verlo de dos formas. Uno en la práctica institucional y la otra en la práctica privada. Eh, Ahí en la información que envié menciono que trabajo para el Tribunal Superior de Justicia. Mm. Tengo casi 10 años de trabajar ahí, en un área de psicología. Y para mí fue una sorpresa ver que esto era más común de lo que se pensaba. Hay, pienso yo, hasta donde alcanzo a visualizar en este momento, tres factores que influyen. Uno es que eh, en algunas ocasiones las separaciones o divorcios se dan porque hay una infidelidad por parte de la mujer. No quiero decir que sea la única razón, es una de las tantas razones. Y eh, algunos hombres, por este tipo de acciones, les quitan los hijos a las mujeres. No importa la edad, sí, se los llegan a quitar. Tampoco quiero decir que siempre, pero Claro, pero llega a es uno de los suceder. casos que lleva a esto. Otras ocasiones que también lo he visto mucho, más de lo que yo me hubiera imaginado, es que hay madres, mujeres, que se van y le dejan los hijos a la pareja.
Y hay otra en la que en los casos donde hay controversias de guarda y custodia, visitas y convivencias, y que hay un alto conflicto, los padres desacreditan el maternaje de las mujeres, considerando que no llevan a cabo un buen maternaje y les quitan a los hijos. En algunas ocasiones a través del juicio, pero otras ocasiones, y debo decirlo, a la mala. Y ya que se los quitaron, bueno, pues empieza el juicio. O están en juicio por otras razones, y durante ese juicio es que suceden este tipo de cosas. También me ha tocado verlo, y también es más común de lo que me imaginaba, y me parece que es en muchos de los casos, estas tres situaciones llegan a ser lamentables. Sí, claro. No en todo, ¿eh? Son lamentables, porque además, y quizá por ahí podemos empezar, Susana, que las condiciones en las que se da esta paternidad, que además me encantó la referencia papá soltero, que yo sí le entendí, yo diría que si uno le entiende, está en edad de vacunarse, ¿no? Pero, digamos, por esto que acaba de decir Rubén, quizá una realidad es que en buena medida estos casos de los que estamos platicando, Susana, no empiezan en condiciones ideales, ¿no? Es decir, ya sea cualquiera de los tres escenarios, seguramente, como bien decía Rubén, puede haber otros, pero estamos hablando de escenarios de conflicto, estamos hablando de escenarios donde el papá está en esta batalla contra la pareja, o donde decía Rubén, de pronto la mujer, por lo que sea, decide que no quiere que sean los hijos, que además pues, es una opción también válida, digamos, en ciertas circunstancias, pero quizá ese sería como un primer punto de arranque que no solamente no es frecuente, como bien decía Susana, sino que además arranca en condiciones muy complicadas. Así es, yo creo que como bien decía Rubén, finalmente puede haber un proceso de divorcio que hoy en día es generalmente por eso, por un proceso de custodia referente a los hijos, también puede haber un proceso de viudez, ¿no? Entonces, claro que es complejo porque estamos hablando de duelos, ¿no? O sea, además de que necesitan estos padres enfrentarse, afrontar toda esta paternidad completa, es decir, hacerse responsables al 100% de los hijos, también ellos necesitan resolver ese duelo, ya sea porque hubo infidelidad, a lo mejor por parte de la pareja y a raíz de eso viene la separación. Entonces, bueno, son papás que se quedan muy enojados, furiosos, queriendo en ocasiones como destruir emocionalmente a la pareja, hablándole más mal a los pequeños de mamá, etcétera. Entonces, claro que hay muchos sentimientos, ¿no? De pérdida, sentimientos de enojo, sentimientos de frustración que papá necesita acomodar, ¿no? Que esa persona necesita acomodar y que eso aún más lo hace complejo. También hablamos de que socialmente, por ejemplo, ponemos el escenario, si papá fue traicionado, si este esposo fue traicionado, se dio cuenta de una infidelidad, pues entonces socialmente viene la carga de, híjole, fue traicionado, le pusieron los cuernos, etcétera. Entonces también tiene que dar una especie, ¿no? Como de explicación social, donde tiene que decir por qué hoy en día está asumiendo ese rol, ¿no? Entonces, claro que es un proceso de duelo. Hablemos el escenario en general que haya por la pérdida de una pareja, porque mamá decidió dejar el hogar, etcétera. Necesitan acomodar todos estos sentimientos y que requieren mucho esfuerzo para ellos, para estos papás, porque además necesitan empezar a despertar la ternura hacia los hijos, el vínculo emocional hacia los hijos. Y entonces imaginemos un papá muy enojado, ¿cómo poder sacar esa ternura para poder cuidar a los hijos, para poder estar pendiente de ellos? Entonces, claro que estos papás emocionalmente, socialmente, llevan un proceso importante en donde puede haber enojo, resentimientos, pero que poco a poco van aceptando ese rol. Y ahí, consiguiendo con ese hilo, Rubén, ¿cuál dirías tú, en tu experiencia profesional, que son los problemas más frecuentes que presentan los padres solteros? Y hablo no desde el punto de vista material, pues seguramente habrá muchos de pronto tener que responder, como dice Susana, con toda la carga que implica
como hacen, por cierto, millones de mujeres en este país todos los días, ¿no? No estamos haciendo aquí la estatua al papá soltero, estamos analizando nada más porque luego a los hombres se nos da un poquito de culto, ¿no? Al hombre que hace lo que muchas mujeres hacen de manera cotidiana. Pero, Rubén, ¿cuáles serían, en tu experiencia, los problemas más frecuentes que encuentran los padres en estas circunstancias? Uno, me parece que no estábamos preparados, no lo esperábamos. Regularmente, lo que sucedía es que cuando había una separación, un divorcio o aún casados, por muchas generaciones quienes atendieron a los hijos fueron las mujeres. Y cuando digo las mujeres no hablo solo de las madres, hablo de las abuelas, las madres, las tías, las hermanas, se hacían cargo de los hijos. Parecía que había una práctica más cotidiana del maternaje. Los hombres, por muchas generaciones, era poco lo que se involucraban en ciertos aspectos de la crianza de los hijos. El paternaje tenía otra significación, otra connotación mmm, con diferencias en relación al maternaje. Esto va ocurriendo, ahorita me venía a la mente mientras platicaba Susana, una película que pues ya tiene varios años, Kramer versus Kramer, donde se da una situación como esta, y ahí se ejemplifica cómo este hombre no estaba preparado para ser un hombre que trabajaba, que era un proveedor, que se encargaba de atender asuntos fuera de casa y con lo que él ganaba podía resolver y dar lo necesario para casa. Su presencia a veces era mínima, eran jornadas de trabajo extensas, y llegaba a casa cuando el niño ya estaba dormido, y al otro día se iba muy temprano y el niño todavía no estaba despierto. No tenía idea de qué era lo que le daban de desayunar, cómo le preparaban el desayuno, qué le gustaba desayunar, qué comía, muchas cosas que a partir de que nos tenemos que hacer cargo de los hijos, empezamos a aprender a ser padres. Y me parece que primero no estábamos preparados, segundo, no pensamos que esto fuera a ocurrir, insisto, que cada vez sea más común. Y me parece que desconocíamos muchas cosas y tuvimos que, o estamos también aprendiendo a involucrarnos cada vez más con los hijos, con las hijas. También mirar y desde nuestra mirada empezar a reconstruir o a construir lo que es la niñez. No es lo mismo mi niñez que la niñez de mis hijos, de mis hijas y en estos momentos. Y no es lo mismo lo que vivían los niños de nuestras generaciones que los niños que están viviendo en estas generaciones. Es más, los padres jóvenes de estas generaciones no es lo mismo, no es igual a lo que vivieron los padres de generaciones anteriores. Entonces, me parece que además, esto que mencionaba Susana, estas pérdidas, anteriormente las mujeres tenían que ver cómo le hacían para resolver y salir adelante y sacar adelante a los hijos. Ahora, los hombres también estamos enfrentando esta situación porque también nos hemos quedado sin trabajo, nos quedamos sin esa fuente de recursos, también hemos tenido que pensar y replantear en que también podemos y tenemos el derecho a pedir una pensión alimenticia para nuestros hijos. Ya hay hombres que desconocían esto, no pasaba por la cabeza de ellos. Y que además tenemos que aprender a ser padres, a replantear nuestra masculinidad y además construir junto con nuestros hijos esta figura de estos padres, de estas nuevas figuras. No creo que vaya a ser una y no creo que esté terminada, es un continuo, y que de repente habrá quien busque pareja para seguir construyendo esta figura de padre o acompañar esta nueva figura de padre, pero habrá otros que la tengan que construir y repensar solos. Y esto va a tardar, y esto me parece que no vamos a llegar a una figura acabada. Cuando más o menos creo que tengamos una idea medio acabada de ese padre soltero, yo creo que ya habrá otros factores y otras circunstancias que estarán cambiando.
es que es un fenómeno realmente reciente, ¿no? Por lo menos para nuestra cultura. Unas décadas para acá, digamos, los primeros casos que posiblemente ya eran sorprendentes a principios de los 80, tal vez. Tal vez. Es realmente un fenómeno muy novedoso. Vamos a hacer un corte y ahora que regresemos con Susana, ya han estado poniendo los dos, tanto Rubén como Susana, sobre la mesa este asunto de la construcción de género, ¿no? De lo que significa ser hombre y la expectativa de Susana socialmente asumirlo y además cómo se le ve y cómo se ve el hombre a sí mismo. Y vamos a platicar de esto que ya han dicho también, la necesidad de aprendizaje del hombre y de desarrollar quizá nuevas habilidades y capacidades que por las circunstancias no las había tenido o no sentía que las tenía que desarrollar, igual las estaba desde antes, pero ahora se hace más evidente. Pero eso, si les parece, platicamos regresando de esta pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y nos decía Rubén antes de irnos al corte que es un fenómeno nuevo, cada vez más frecuente, el de los padres solteros. Decía en los 80 empezamos a ver, incluso hasta de series de televisión o de películas, pero como una cosa todavía extraordinaria, digamos. Y tú apuntabas ya, Susana, este asunto del género y de la noción de lo que socialmente se le asigna al hombre, ¿no? Este rol clásico del hombre proveedor, emocionalmente bastante torpe, pero que tiene que cumplir las necesidades materiales de la familia y que ha estado, afortunadamente, me parece que en transformación en los últimos años, pero quizá en esta circunstancia de pronto se encuentra de golpe con esta nueva realidad. Y te pregunto, Susana, ¿cómo ves esos procesos? ¿Qué tanto a los hombres, en tu experiencia, por supuesto habrá distintos casos, pero qué tan complejo en general este proceso de mirarte de otra manera y ser mirado de otra manera? Sí, yo creo que es muy complejo hoy en día. En general, iniciaría como hablando un poco de que hoy en día tanto papá y mamá dudan a veces del rol, ¿no? Que están teniendo, si lo están haciendo bien, si están siendo buenos papás, etcétera. Entonces, ya la duda hoy en día viene como en la mochila de los padres. Entonces, hablo de papá y de mamá. Y si nos centramos entonces en papá, seguro que hay más duda en el momento en el que papá siente que necesita o que está obligado a llevar a cabo el rol de mamá también. Y creo que eso es uno de los puntos que a veces es complejo para papá porque siente una gran carga de que ahora él tiene que ser mamá y papá a la vez, ¿no? Y eso es imposible. Tal vez va a desarrollar ciertas habilidades más como de detalle, de poder peinar a la hija, etcétera, de tener más el vínculo emocional con los hijos. Sin embargo, nunca va a poder sustituir como tal o nunca va a ser papá y mamá a la par, ¿no? Y yo creo que también algo que hace difícil es que papá en especial le es difícil reconocer cuál es su importancia en la vida de los hijos. A veces se entiende que papá es el que regaña y punto, y ahí acabó su rol, ¿no? Es el que cuando te entregan malas calificaciones pone cara de enojado y entonces ya a ver qué va a pasar en casa. No, yo creo que emocionalmente y psicológicamente tiene un sinfín de funciones en la vida de los hijos. Y lo vemos nosotros, a lo mejor ya cuando llegamos en la adultez decimos, ah, ahora recuerdo por qué mi papá me decía esta frase, ahora recuerdo por qué mi papá me motivaba a hacer de esta manera las cosas. Entonces yo creo que en la medida que papá pueda rescatar las funciones, pueda tomar conciencia y si los que estamos a su alrededor le hacemos saber todas estas funciones, esta importancia en la vida de los hijos que tiene, creo que eso va a ayudar bastante a que ¿Y estos cómo, padres solteros y, tomen fuerza. y como cuáles serían, Susana, esas funciones? Porque, en efecto, esta idea de un rol más amplio que el de ser simple proveedores, ¿no? Exacto. Bueno, lo primero es que papá emocionalmente y psicológicamente le presenta al mundo social a los hijos, ¿no? Es el que dice, a ver, vente, vamos a jugar al parque, vamos con tus amigos, vamos, te presento con tus primos. Empieza a impulsar al pequeño en este mundo social. Entonces, es quien nos presenta ese mundo de la puerta de casa para afuera. También otra de las partes importantes es que papá nos ayuda a identificar cuando hay una situación de peligro y también papá interviene.
Es decir, cuando ya ve que a lo mejor los hermanos o que el pequeño está jugando bruscamente, generalmente papá es el que reacciona. Mamá se asusta, ¿no? Y puede decir, ¡ay, cuidado! Pero papá reacciona de inmediato. Entonces, podemos decir que resguarda esta vida física también de los pequeños. También ellos van a promover mucho esta capacidad de lograr las metas, de alcanzar todos estos éxitos. Papá nos impulsa a intentarlo, ¿no? Si no pudimos saltar el charco, nos dice otra vez. Si no pudimos pasar el pasamanos, nos dice inténtalo. Y esto en la vida emocional y en la vida de un adulto se transforma en que puedes lograr esas metas, que le intentas una y otra vez hasta poder lograr, hasta poder llegar, ¿no? Otro de los puntos es que también papá nos enseña a tener relaciones, psicológicamente nosotros le decimos triádicas, ¿no? Es de tres. Nosotros, pero socialmente es que el niño sea capaz de tener una relación más allá de solo con una persona. Inicialmente con mamá, llega papá, después, Claro. bueno, los pequeños pueden tener más amigos, el adulto puede tener a lo mejor una pareja y además tener sus amigos. Entonces papá rompe un poco también Esa esa relación. relación, ajá, diádica entre mamá y el hijo. Y algo muy importante es que papá también transmite las reglas y los límites, ¿no? Papá, más o menos a los 3 años es cuando dice, a ver, no te avientes, no toques, no comas esto, aléjate un poquito de tu mamá, etcétera. Entonces, en la vida adulta permite que esos seres humanos seamos con una capacidad de tolerancia a la frustración, con una capacidad de espera que nos permita simplemente hoy en día esperar en casa, ¿no? A raíz de la pandemia y no salir con toda esta frustración. Ahora, tú apuntabas, gracias Susana, tú apuntabas, Rubén, que decías que en este esquema tradicional o clásico del hombre que está fuera de casa, más vinculado al trabajo y que llega, y decías que a veces hasta conoce poco a sus hijos, y no necesariamente porque sea mala persona, sino uno por dinámicas laborales, trabajos muy absorbentes. Digo, en tiempos de pandemia a lo mejor han cambiado un poco algunas cosas de tiempo de convivencia en casa, pero también por este rol tradicional que decías de no involucrarse necesariamente en lo afectivo, que afortunadamente es algo que ha ido cambiando al paso de los años. Pero, ¿qué competencias o qué capacidades en tu experiencia tiene que desarrollar un padre soltero que quizá no traía en este paquete de rol tradicional que estaba acostumbrado a desempeñar, pero que la nueva circunstancia lo obliga a desempeñar? Y además, qué importante lo que decían ustedes al principio, que tiene que ser, supongo que, mucho más dispuesto a escuchar, no solamente a poner las reglas, sino a escuchar y a entender que están viviendo, al mismo tiempo que está lidiando, decía Susana, con su propio duelo y su propio enojo, y que eso no se convierta en lo que marque la relación con los hijos, ¿no? Algo que es muy importante es que vamos a tener que ser más flexibles y estar dispuestos al cambio, a las nuevas aportaciones. Si somos tan rígidos, si somos tan estructurados, me parece que vamos a tener muchos problemas para poder adaptarnos a todos estos cambios y para poder aprender. Yo creo que algo con lo que tenemos que romper son con ciertos estereotipos, marcados por las diferentes épocas, por una situación cultural. Vamos a tener que reflexionar sobre esos estereotipos y no caer en la confusión. Hace un tiempo en un juicio, estaba en una audiencia y llegó, el caso era sobre un papá que se había quedado con su hija desde que la niña tenía año y medio. Se la quita a la mamá porque él decía, desde su mirada, que la señora no era apta como madre para tener a la niña. Se la quita, ni siquiera fue de manera legal, se la quita y después viene el juicio. Los que saben de este tipo de cosas saben que hay muchas formas de alargar, entorpecer un juicio. Y esto hace que se prolongue por mucho tiempo. Van agotando a la contraparte o a las partes este tipo de situaciones. Bueno, el asunto es que el papá, para no extenderme mucho en esto, estábamos en la audiencia y él decía que era mucho mejor madre y que él se había convertido en una madre para su hija. Y entonces empezó a hablar de una serie de prácticas de maternaje.
cuando me pidieron que interviniera, yo le dije al Señor que tuviera mucho cuidado con lo que estaba diciendo, porque además estaba ahí la niña, una niña que en ese momento tenía 5 años ya. Y le dije, tenga mucho cuidado, porque puede confundir a su hija. Usted no es madre, usted es padre. Cuidado. No queramos ser más papistas que el Papa. Y no nos metamos en cosas extrañas, porque cada cosa tiene su nombre. Somos padre y somos madre. Nos guste, no nos guste, aunque las cosas estén cambiando, pueden pegar el grito en el cielo, lo que gusten. Pero hoy así se llama. Que tengamos prácticas de maternaje y tengamos que aprenderlas, por supuesto, los padres. Y las madres también se ven obligadas a aprender algunas prácticas de paternaje. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, me parece que esto, esto, tiene que, esto tiene que ayudarnos a ser más observadores. Yo no sé si para ser un mejor padre, yo no sé si para aprender a ser padre, pero creo que estábamos muy distanciados, más que estas prácticas de lo que le correspondía, esta división del trabajo entre un hombre y una mujer, me parece que tenemos que ser más cálidos, más observadores, llevar a cabo crianzas siempre con el buen trato. Últimamente, sobre todo en Argentina y en España, hay muchos estudios y muchos tratados sobre el paternaje, el maternaje, la parentalidad, y coinciden muchos autores en que lo más importante en estos tiempos es llevar a cabo prácticas de parentalidad de buenos tratos. No, ya no basta solamente con ser el padre proveedor o la madre que cuida, no. Tiene que haber un buen trato, y pareciera que esto es tan simple y que siempre se ha dado. No creo que haya sido así. Y ser padres, pues como podamos, perdón, porque dar recetas o formularios no aplica. Cada caso es diferente. Y somos padres y son madres y somos lo que tenemos que hacer en la vida como mejor podemos. Y vamos aprendiendo y vamos mejorando. Por eso hablamos de flexibilidad. Claro, y pasa también por esto que apuntabas ahora, Rubén, es primero entender que la paternidad se aprende también, Claro. no traes un chip, y segundo, no estás determinado ni que lo que tú viviste es inevitable que lo repitas, es probable que lo repitas. Hemos tenido aquí varios programas donde hemos abordado el abuso, por ejemplo, y sabemos que personas que han sido víctimas de abuso, es posible que terminen repitiendo patrones de abuso, pero sabemos también que una persona no tiene por qué repetir los patrones que en su casa vivió. Exacto. Y justamente para eso existen profesionales como ustedes, y para eso la gente va a terapia, para hacer conciencia de qué quiere repetir y qué no quiere repetir y por qué actuamos como actuamos. Y yo quisiera ahí conocer tu perspectiva, Susana, sobre esto, sobre la experiencia de los padres en este proceso psicológicamente, cómo es este tránsito y cómo conciliar esto que tú ya apuntabas entre la necesidad de desarrollar capacidades afectivas al mismo tiempo que se está viviendo procesos de duelo que son muy complicados y que ya decías tú, de pronto mal manejados producen, como esa cosa que se llama, no recuerdo si el término es correcto, de enajenación parental, de decías, cuando le hablan mal a los hijos de la pareja y que lo único que hacen es que en el conflicto terminen llevándose entre las piernas a los pobres niños, llenándolos de los conflictos de los adultos, digamos. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son estos temas delicados y cómo son las mejores maneras de transitarlos? Bueno, yo creo que lo primero es que si papá ya se está sintiendo abrumado, ya no logra, ¿no? Como tener la fuerza suficiente ni para el trabajo, ni para estar consigo mismo, ni para estar con los pequeños, es cuando él, como en un acto de honestidad, necesita pedir ayuda. Y hablemos pedir ayuda desde las personas que están a su alrededor, como a lo mejor los papás, es decir, los abuelos de los niños, algunos familiares, amigos o especialistas en el área de la salud mental. Yo creo que eso es lo primero. También creo que parte de lo que los papás luchan mucho y que es parte, yo creo que la reflexión del día de hoy también, es que necesitan quitarse todas esas ataduras que traen, ¿no? Ya decía Rubén muy acertadamente, ser padres, punto, ¿no? O sea, seguro que si tenemos el amor, ¿no? Y estas ganas de proteger a nuestros hijos, eso ya nos da
la oportunidad de ser padres, sean padres solteros, sean padres, una familia tradicional, etcétera. Pero ya tener el amor y las ganas de proteger a los pequeños es cuando como padres necesitamos tener esa confianza. Es cierto, papás en consulta, ¿no? Han descrito como todo este proceso en donde cuando ya se sienten abrumados de manera individual en este proceso de separación, en este proceso de duelo de la pareja, es cuando piden ayuda de un especialista. También es importante como mencionar que a veces estos papás les llega mucho la duda, les llega mucho el enojo y es cuando empiezan, ¿no?, a ponerse, diríamos coloquialmente, el pie. Empieza todo este maltrato hacia los pequeños, a depositar todas estas frustraciones en ellos. Si ya llevan ganado un poco la confianza hacia los pequeños, empiezan a romperlo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que finalmente a veces hace, ¿no?, como entorpecer o a veces ellos mismos atorarse en este vínculo con los hijos y en poder ir pasando todos estos momentos que son cruciales para ellos, ¿no? Papás, bueno, pues que se enfrentan, algún papá me decía, es que no puedo, hace ya tiempo, ahora ya es posible, pero me decía, es que no puedo ni llevar a mi hija al baño, ¿no? Porque si la llevo al baño en un centro comercial, bueno, ya me están viendo así como, ¿y este qué hace aquí? ¿Quiere andar de fisgón o qué anda haciendo aquí? Hoy en día hay lugares en los que ya pueden pasar los papás, etcétera, pero desde eso tan básico, los padres se enfrentan y empiezan a acomodarse de querer cumplir con todo, ¿no? De querer cargar con todo y además si están en un proceso de separación, pues cargan también todo esto. Entonces yo creo que parte de esto sería que ellos aprendan, ¿no?, a conectarse con sus emociones, como quitar un poco toda esta cuestión, me atrevería hasta a decirlo, de esta cuestión del machismo, ¿no?, que a veces impacta, que también a veces es distorsionado. Entonces, en el momento que quitan todo eso, ellos pueden vincularse y son más flexibles, como decía Rubén, pueden ser más flexibles y pueden ser capaces de escuchar. De acuerdo. Vamos a una nueva pausa. Ya saben que cuando escucha una gente que sabe de sus temas, pasa el tiempo volando. Vamos a un nuevo corte y regresamos con un tercer segmento justamente a propósito de estos temas. Ya volvemos, esto en el círculo y nosotros en un minutito estamos de vuelta. Estamos de vuelta y lo platicábamos, Susana, ahorita en el corte, porque naturalmente hemos puesto el foco en estos primeros dos segmentos en la problemática que implica, ¿no? Desde lo social hasta lo personal, el duelo, el manejo de las emociones, el desarrollo de capacidades que a lo mejor no se tenían tan claras antes, la actualización que decía Rubén, que me encanta además, de que la paternidad hoy no es igual que la de nuestros padres o la de nuestros abuelos y que tenemos que irla modificando como una cosa en construcción y no una cosa acabada. Pero tú decías, bueno, hay algunos puntos favorables también, o puntos que no son necesariamente todo es malo, y como cuáles, saber, porque a lo mejor hay quien ya lo tiene muy claro y a lo mejor hay quien te oye y dice, mira, pues sí es cierto, yo no lo había visto así. Exacto, yo creo que diríamos todo tiene dos caras, ¿no? Las dos caras de la moneda y creo que el ser padre soltero tiene muchas ventajas, papá lleva ventajas ya en la crianza hacia los pequeños. Yo creo que uno de ellos y que lo vemos en la vida diaria es que los varones son muy prácticos, ¿no? Y resuelven rápidamente, mientras que mamá a veces nos enfrascamos en muchas situaciones. Entonces creo que estos papás solteros llevan ese punto a favor, ¿no? Pueden ayudar y resolver prácticamente las situaciones. Otro de las ventajas es que también permiten una disciplina importante en casa, ¿no? Yo ya decía, aparte de los roles más de los roles de las actividades de Uh papá -huh. emocionalmente es instaurar estos límites y ayudar a que los pequeños puedan controlar esas pulsiones, esos impulsos y entonces papá lo puede hacer a través de toda esta disciplina, ¿no? Entonces creo que en esta cuestión de disciplina, de hábitos, ya lleva bastante avanzado en el caso de los pequeños. También algo importante es que tienen la capacidad de transmitir a los hijos la competitividad, ¿no? Es decir, esforzarse, lograrlo, principalmente lo vemos en las actividades deportivas,
¿no? Acompañan a todos los niños y a las niñas a jugar fútbol, a jugar básquetbol, pero eso también lo transmiten en otras actividades, ¿no? Ya ahora ya no se ocupa, pero antes era como, pues yo te ayudo a hacer una maqueta, ¿no? Entonces ahí estaba papá y terminaba a veces haciendo la maqueta papá, pero eso también lo llevan hoy a cabo, ¿no? Y yo creo que también otro de los puntos es que pueden enseñar a los hijos estas actividades del hogar que se refiere como arreglar, ¿no? Cómo cambiar un foco, cómo ver si a lo mejor una extensión ya de la luz está muy dañada, cómo cerrar la llave del gas, todas estas situaciones que pueden parecer muy simples, pero que a veces nos ayudan a resolver o a cuidarnos dentro del hogar. Otro de los puntos es que los papás llevan a los hijos, motivan a los hijos a socializar, ¿no? Son los que llevan a los hijos a jugar fútbol, que los llevan a la fiesta infantil, etcétera, y que además los motivan. Entonces, creo que parte de esto es lo importante, ¿no? Como poder rescatar que sí llevas ya en ese rol masculino que puedes llevar a cabo y que puedes enaltecer en el rol que hoy te toca, que es ser papá soltero. Y que agregaría quizá algo que esto que ya han señalado ustedes, tanto Susana como Rubén, y es darte la oportunidad de construir vínculos emocionales mucho más robustos y fuertes de lo que a lo mejor en un esquema tradicional tú no tenías ni en el radar que tenías que hacer, y que hoy queda claro pues que no verlo solamente como una tarea adicional, sino como lo que es una oportunidad de entrada de saber quién es tu hijo, quién es tu hija, y construir relaciones afectivas mucho más integrales, ¿no? Mucho más maduras, mucho más completas, y no solamente como el cuate que viene a dormir a la casa y que vemos a veces el fin de semana, ¿no? Pero decíamos, Rubén, ahorita también en la pausa, de qué le podríamos decir en términos de consejos. Si tú ya decías hace rato, pues primero quitarle presión a este asunto. En general, padres y madres, pues, todo el mundo trae la carga esta de hacerlo bien y de no sentir que la está regando todo el tiempo, ¿no? Yo destaco una cosa que tú apuntabas, Rubén, conocer el marco legal, ¿no? Porque además tú decías el asunto de los recursos en los divorcios a veces para el mantenimiento o la atención de los niños, que también se puede demandar legalmente, y que pasa por conocer desde los derechos hasta una serie de cosas que a lo mejor ni siquiera traíamos en el radar, ¿no? Sí, me parece que es algo que es importante y que también conocer los derechos de los niños. Pero hay algo que es importante también, que no lo vivamos como una tragedia. O sea, no peguemos de gritos y nos azotemos contra las paredes. Dios, ¿por qué me castigaste? ¿Y por qué soy padre soltero? Perdón, ¿eh? No es un castigo. Es una grandísima oportunidad. Es una maravillosa oportunidad de vida de compartirnos y aprender a compartir muchísimas de estas cosas que no conocen nuestros hijos y que van a tener oportunidad de conocer nuestros hijos y que ellos van a poder compartir con nosotros. Una, dos, esas niñas, esos niños, esos adolescentes, eh, tenemos que escuchar, porque esas niñas, esos niños y esos adolescentes necesitamos saber qué pasa, qué sienten, por qué mamá no está ahora más presente con ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué sienten porque esta mamá no está? Cuidado, no se hicieron solo de padre, ¿eh? Intervenimos dos. Entonces, estas niñas y estos niños, ahora, ¿cómo viven que mamá no esté en ese mismo espacio donde cohabitan? Que mamá no tenga tanto tiempo para estar con ellos, que mamá y papá estén separados y que tengan que verlos por separado. Pero no pretendamos creer que porque alguien nos hace creer que somos muy buenos padres o nos podemos sentir muy buenos padres o el superpapá, no necesitan a su mamá. Si nos divorciamos, si nos separamos los hombres y las mujeres adultos como pareja, pero no dejamos de ser madres y padres. Cuidado, no caigamos del otro lado de esas cosas que no nos gustan. Dicen que no hagas eso, no hagas lo que no te gusta que te hagan. No podemos creer que los niños pueden prescindir de la madre.
no pueden anular la figura de la mujer en la figura materna. Nuestro razonamiento está construido a partir de la dialéctica. Negro, blanco, alto, bajo, gordo, flaco, ¿sí? Porque hay un contraste. Y muchos autores, incluso poetas o escritores de narrativa, reconocen, somos a partir de la mirada del otro. El otro es el que me da existencia. Yo, hombre, existo a partir de ese contraste que hay con una mujer. Yo creo que en esta ética de la construcción de estos nuevos constructos de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino, tendríamos que estar involucrados ambos, no hacer trincheras o marcar franjas donde nos dividamos y que pretendamos creer que vamos a construir los hombres lo que es ser el nuevo hombre y las mujeres lo que es ser la mujer de estos tiempos, porque podemos caer en imitaciones que no nos van a favorecer y podemos caer entonces del otro lado de aquello que no nos gusta. A ver, ese feminismo ultranza o ese machismo del que se hablaba hace un momento. Cuidado, me parece que lejos de dividir tendríamos que acompañarnos, aun cuando nos separemos como padres. Y en ese sentido, Susana, esto que apuntaba Rubén, ¿cuál es la mejor manera de gestionar ese tema? Tú ponías claro el caso cuando enviuda un hombre, pues es una circunstancia distinta, ¿no? Que cuando hay un tema de divorcio, de separación o de conflicto. Pero en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de procesar esto con los hijos? Entiendo que además, pues, dependiendo de la edad de los hijos, pueden ser procesos distintos, pero digamos, ¿cuál sería una manera como de aproximarse a esto en el entendido de que, como decía Rubén, pues el pleito es entre los adultos y no con los hijos? Sí, yo creo que el primero es que si los pequeños, y es cierto esto que dice Rubén, los pequeños cuando solo viven con papá, en este caso que hoy estamos hablando, en la clínica lo que he visto es que los pequeños sí requieren ese espacio terapéutico, ese espacio psicológico para poder acomodar, ¿no? Para poder acomodar. Espacio propio. Sí, eso yo me atrevería a decirlo que es sí o sí, ¿no? O sea, sí lo requieren los niños. El otro punto es que tal vez si hay oportunidad que papá y mamá estén presentes para hablar con los pequeños, es decir, los dos en el mismo momento, en el mismo tiempo, eso ayudaría mucho a los pequeños a entender por qué hay esta separación. Si no es así, entonces es importante que papá pueda ubicar qué edad tiene su hijo, ¿no? Qué vocabulario utiliza, para que en función a eso pueda explicar qué es lo que está sucediendo y explicar lo que el pequeño necesita escuchar, punto, ¿no? O sea, que mamá siempre estará, o que mamá, en el caso de que si es un fallecimiento, que mamá estará en sus recuerdos, que mamá le enseñó, si es una separación, bueno, que mamá estará ahí. Ya no son esposos, ¿no? Como bien decía Rubén, ya no son esposos, pero sigue existiendo papá y mamá. Entonces, a veces en esos momentos de desesperación sucede con los papás, pero también con las mamás, en donde explican de más, ¿no? Si hay una infidelidad, bueno, hasta describen la infidelidad. Y también me gustaría ahí mencionar que a veces estos papás solteros llegan a ser solteros, ¿no? Porque finalmente mamá no pudo con esta maternidad y a veces la percepción de los hijos cuando hay este abandono de mamá es que mamá murió, ¿no? A pesar de que mamá siga viva, aunque no haya ese contacto físico, pero la sensación es, mamá murió. Entonces estoy también en un proceso de duelo, yo como niño, yo como niña, de saber que mamá está, ¿no? Que mamá sigue en algún momento, en algún punto de este mundo, sin embargo, no hay ese contacto. Entonces creo que sí es importante transmitirle a los niños y quitarnos ese gran mito que los niños no saben, no entienden, no escuchan, por más chiquitos que sean. Los niños entienden, ¿no? De acuerdo a sus recursos, los niños escuchan, solo papá y mamá necesitan ayudarles como a entender, a procesar toda esa información. Y que si no lo hacen, bueno, pues ahí los focos rojos son muchísimos en el caso de los niños, de los adolescentes, en donde puede haber desde rebeldía, ¿no? Y entonces ya la escuela ya los refirió a una evaluación porque algo está sucediendo, puede haber situaciones de alteraciones de sueño, de alimentación. Entonces, yo creo que en el caso de los niños sí es importante una atención terapéutica. Y yo quisiera, gracias Susana. Yo quisiera conocer, Rubén, tu mirada también sobre ese mismo tema. ¿Cuál sería el consejo que tú darías sobre cómo manejar ese tema?
no sé si puedo dar consejos. Yo más bien diría que tenemos mucho que aprender. Que pongamos nuestros radares bien abiertos, que escuchemos, que miremos, que podamos sentir con todos nuestros sentidos. Es bien importante que todo esto que está llegando, toda esta nueva información, nos ayude a trabajar con nuestros hijos, que seamos, insisto, lo hemos mencionado tanto Susana como yo, que seamos padres cálidos, amorosos, que no nos quedamos solos. No es cierto, no estamos solos, estamos con nuestros hijos. Estos Claro. niños están acompañados de sus padres, estos padres están acompañados de sus hijos. Es un acompañamiento y hay muchas cosas que aprender, tanto como padre, como hombre, para seguir construyendo, en caso de que sean varones, esta masculinidad. Tenemos muchas cosas que reflexionar, que reconfigurar de todo esto que está sucediendo. Pero sobre todo esto, de verdad, lo digo en serio, no lo vivamos como una tragedia. Son Eso me cosas, parece. esto le pasó por muchos años en la mayoría de las ocasiones a las mujeres y siguen ahí, y siguen en pie, y aprendieron, y han cambiado, y siguen buscando, y están en la búsqueda de más posibilidades. A nosotros no nos va a pasar nada tampoco, no nos vamos a morir, no se va a acabar nada. Tenemos que seguir aprendiendo y es importante aprender no solamente como padre y de los hombres, insisto, las mujeres tienen mucho que enseñarnos, tenemos muchas cosas que compartir. No caigamos en estas divisiones y en esta separación. No De nos acuerdo. favorece. Oye, y yo quisiera nada más agregar ahí un tema, Susana, porque ahorita que lo decía Rubén, estos procesos donde de pronto papá empieza a conocer a alguien, sale con alguien, y que supongo que le agrega una capa de dificultad más a esto que hemos estado platicando, ¿no? Sí, yo creo que muchos papás a veces, ¿no? Antes de llegar al punto de la pareja, a veces entienden que ya están destinados a solo estar con los hijos, ¿no? Y entonces como se sienten, como decía Rubén, tan abrumados, tan aterrados, solo los hijos, casi casi la cocina y el trabajo, y ya, ¿no? Entonces llega el punto en el que los hijos crecen, ¿no? Y empiezan, diríamos, a volar. Pero creo que también hay papás, ¿no? Que en esa necesidad de sentirse acompañados, en esa necesidad de cubrir un vacío, etcétera, cada uno sus razones, llega a la pareja, ¿no? Y entonces de verdad es un tema muy importante y muy complejo cuando llega esta pareja, casi casi, ¿cómo se las voy a presentar, ¿no? Al mes de salir, a la semana, le digo que es mi amiga, que es mi novia, ¿cómo se las presento? Y yo creo que, y además si tiene hijos ya esta nueva pareja, bueno, es un sinfín, ¿no? De ajustes, pero yo creo que lo primero es que papá se dé el tiempo, honestamente, de resolver ese duelo, ¿no? De quitarse a veces también el terror, de quitarse a veces el sentirse víctima, el sentirse frustrado, enojado. Ya que acomodó todo eso, entonces puede, y ya que acomodó también la cercanía emocional con los hijos, ya puede comenzar, ¿no? Como esta cercanía con una pareja. Y que es importante que lleve un tiempo, o sea, no es de manera inmediata sumarla a la dinámica familiar, ¿no? Que tiene con sus hijos. No, es importante esperarse, sí ser honesto con los hijos. Una paciente me decía, es que mi hija me dijo, es tu novio, ¿verdad? Es tu novio. Entonces, bueno, no podemos negar tampoco algunas situaciones, pero no dar más explicaciones y darme la oportunidad, en el caso de los papás, darse la oportunidad de conocer esa nueva pareja. No vivirse como con la gran necesidad de que alguien sea esa persona que va a sustituir a mamá, ¿no? Y que más allá de que sea el vínculo, que me guste esa persona, que me haga reír, etcétera, como todas las características, no volvamos al punto de tener una pareja como casi casi un clavo saca otro clavo, Un ¿no? reemplazo. Exacto, no, porque finalmente va a seguir atorándose y al rato va a ser más complejo porque además necesita dar un entendimiento a los hijos de qué es lo que está pasando. Y entonces ya se vuelve ahora sí un caos porque ya hay más situaciones que resolver emocionalmente. De acuerdo. Yo quisiera conocer tu perspectiva, Rubén, sobre esto.
Estoy de acuerdo y sobre todo creo que tendría que haber un acto de introspección y de un ejercicio de honestidad. ¿Qué estoy buscando? Bueno, para empezar, ya trabajé mis pérdidas y ya cerré, superé duelos, o ando con heridas abiertas buscando quién sabe qué. Uno, ¿qué estoy buscando? Una pareja sexual, una madre para mis hijos, una pareja en el amplio concepto de este término, sea lo que quiera que signifique, ¿qué estoy buscando? Porque puedo volver a repetir situaciones que pueden llegar a ser desagradables ahora no solo para mí, sino también para mis hijos. Y si esa persona que pudiera encontrar tiene hijos, también pueden salir, tener experiencias desagradables. Y es muy importante. Y pensar en esto, nadie va a venir a sustituir, no va a poder venir a reemplazar y a componer lo que nosotros descompusimos o lo que creemos que otros vinieron a descomponer. No, si pensamos así, es que algo no se ha trabajado adecuadamente y entonces sí, que le hablen a Susana para que les dé terapia. Me parece muy bien. Me gustó sobre todo esa última recomendación, Rubén. No, yo les agradezco mucho porque la verdad es que pues hemos hecho una revisión de varios aspectos que están relacionados con este fenómeno, que es nuevo, relativamente nuevo, digamos. Me encanta la insistencia de Rubén de bajemos de la estatua y bajemos de la piedra de los sacrificios. No va por ahí, pero simplemente sí pasa por reconocer que esta realidad ahí está, que tiene necesidades específicas, necesidades legales, necesidades psicológicas, emocionales particulares, y que pues, tiene que revisarse y ponerse en la mesa como con cualquier otro fenómeno social, que ni es el fin del mundo, pero tiene necesidades que hay que hablar y por eso este programa creo que era importante. Yo les agradezco mucho. Rubén, gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un gusto, Susana. Susana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, un gusto y muy enriquecido este trabajo, esta conversación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias a los dos. Gracias a usted por habernos visto. Yo le invito, ya lo sabe, a que comparta nuestro contenido y siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.